¿Qué función tiene la educación en los humanos? ¿Cuáles son los atributos del educador? ¿Qué retos enfrentan los maestros en la educación actual? Hola, soy Vanessa y junto a Felipe resolveremos esta y más preguntas sobre la educación. Haremos todo el análisis objetivo de la función del educador en la sociedad y cómo se incluye al educador en el proceso formativo de personas. No sin antes pasar por todos los imaginarios que ha implantado la sociedad sobre el educador. Además, haremos todo un recorrido por las desventajas y problemas en la educación, resaltando la conciencia profesional del docente. No te despegues de este video, porque te aseguro que no es solo un video para maestros, sino también para cualquier persona. Así que sin más preámbulos, vamos al video. Hola académicos, ¿cómo están? Antes de seguir con nuestro video del día de hoy, me gustaría que le dieran clic en el botón aquí de suscribirse que aparece aquí abajo para que estén atentos a todo nuestro contenido. Y entrando en materia, para comenzar con este video necesitamos en primer acto definir en qué consiste la educación, y es que nada mejor que definirla a través de sus funciones, como son la función formadora. Se trata de la función de humanizar, dignificar y civilizar, en donde se educa para ser libres y para realizarse. Aquí la educación desarrolla plenamente en el estudiante sus facultades como la creatividad, la inteligencia y la imaginación. La función socializadora es el proceso de culturizar, en donde se inserta el estudiante en una cultura y se vincula hacia el mundo de la producción. Esto para contribuir en el desarrollo tanto cultural como económico. Y finalmente la función politizadora. Aquí es la producción de conciencia, el poder desarrollar un pensamiento autónomo y así tener la facultad de la crítica y de la autocrítica. En resumen, debe prepararnos como ciudadanos. Pero ahora necesitamos quien pueda transmitir todas esas funciones para cientos de personas que desean alfabetizarse o formarse, y ahí es donde surge el maestro. Definamos el educador. ¿Cuáles son sus atributos y funciones? Existen dos maneras de ser maestro. Número 1, ser todo un protector de la cultura. O número 2, ser un inductor y promotor del deseo por aprender. El maestro debe poseer identidad, ya que se conoce a sí mismo por medio de los demás. El maestro debe saber escuchar los argumentos de otros. Ser líder por naturaleza, un guía del conocimiento. El maestro debe en sus pupilos incentivar el conocimiento por vía crítica. Promover también la identidad, es todo un tutor de la conciencia de sus estudiantes. Ser consciente de lo que sabe, al reconocer que es un ser finito, es mortal, que posee ignorancia y así puede acercarse al conocimiento por vía de otro. El maestro debe tener conciencia temporal. Como bien nos decía, aprende todos los días como si fueras a morir mañana. Es lo que se nos ha enseñado sobre el tiempo en las escuelas. Ahora bien, ¿cuál es el significado, valor o trascendencia real del educador? La educación tiene como función formar humanos, creer en esa perfectibilidad humana, en donde la humanidad se comporta básicamente como un lienzo. El educador entonces tiene conciencia de su posición en el mundo. Se considera un ciudadano del cosmos, en donde él mismo puede ilustrar a la vez que se ilustra a sí mismo. El maestro debe lograr su función a través de la pedagogía, ya que esta es la ciencia de la cultura. La pedagogía es poseedora de todo un objeto de estudio. Se encarga de la formación de humanos teniendo en cuenta la subjetividad libre de la intervención del investigador. La pedagogía utiliza los métodos de la hermenéutica, la interpretación y la teoría crítica enlazada al cuestionamiento dialéctico y la transformación individual y social, en el sentido de emancipación, democracia, igualdad y justicia. Este arte, como componente sustancial de la cultura, configura todo un lenguaje especializado al igual que otras ciencias. La alternativa está en estudiarla, aprenderla de modo sistemático. Conoce cómo utilizar herramientas digitales en tus clases virtuales, así que pásate por este video. Pero no podemos desligar el acto educativo de la sociedad, o básicamente lo que llega a pensar la gente sobre la educación. Por ello, es importante ver qué imaginario tiene la sociedad sobre la educación. Comencemos así por lo bueno. ¿Cuáles son esos imaginarios positivos que tiene la gente sobre el educador? La sociedad ha construido imaginarios del educador que son: es aquel que es el portador de conocimiento, además de un guía espiritual, caracterizados por su abnegación y por su
generosidad y finalmente un transmisor entero de la cultura. ¿Y cuáles son los imaginarios negativos que ha implantado la sociedad sobre el educador? El panorama es algo desalentador para quienes nos preparamos para educar. Imaginarios conciben al educador como un mal necesario. Si eres educador o estás en proceso de formación para licenciado, toma nota o dime en los comentarios si alguna de estas siguientes expresiones no te lo ha dicho o algún familiar o un amigo. El ser maestro se considera algo subversivo. La sociedad denomina esta profesión como algo denigrante, algo poco valorado. Para alguien que no se estima o que no sirve para nada es educador. Denotaciones que expresan burla, menosprecio, odio hacia quienes decidimos a tener esta profesión. Bueno, pero no victimicemos al educador, porque realmente existen además otros problemas en la labor educativa, como por ejemplo el idealizar una cultura, y debido a esto no podemos descubrir aquello que no conocemos, y eso nos lleva a tantas contradicciones como por ejemplo, la educación de hoy en día reprime el pensamiento, se transmiten datos, conocimientos y saberes, los cuales otras personas ya se pensaron, nos limita ese pensamiento de innovar y crear cosas nuevas, que cualquiera se dedica a enseñar y a dar esta profesión sin realmente aprender sobre lo que enseñan. Si eres docente y no sabes cómo combatir esto, pásate por este video. Te explicamos cómo realizar una clase que impacte al mundo. Otro aspecto que tiene en muchos problemas a la educación es la gran incomunicación. Y por último, la educación tiende a producir un individuo dependiente de los demás y con el mínimo de autonomía. Pero, ¿en qué consiste la conciencia profesional del educador? Como resultado de la ciencia de la cultura, el educador debe tener y poseer la praxis. Es aquel que está dispuesto a poner su punto de vista, dando importancia a los argumentos de los otros, ya que su conocimiento se forja también en las preguntas, en los cuestionamientos. Consiste en tener la capacidad del autoconocimiento, no ser autoritario y reconocer que no tenemos la verdad absoluta. Ahora, ¿qué diferencia el acto educativo de otras profesiones? La diferencia está en la posición de ser docentes, ya que el educador posee una razón social. Es el corrector de hombres, o mejor, el formador de cultura. Es el acto más sublime que pueda existir en la sociedad, ya que el educador es el pilar de lo que hoy en día es civilización. De ahí la importancia de solo convocar a los mejores al acto de educar. Como maestros, esto nos conlleva un gran reto y es superar las doctrinas mentales esclavizadoras que para la época dicen que no se puede educar integralmente y formarse en toda una cultura de innovación para responder a las dinámicas de todo un mundo actual que pretende buscar un equilibrio tanto en lo económico, social y ambiental. Que esto forme comunidades con más oportunidades y dispuestas a fomentar todo un desarrollo y progreso responsable. Bueno, académicos, eso fue todo por hoy. Sabemos que este tema tiene muchísimo más contenido por explicar. No olvides en suscribirte para aprender muchísimo más con nosotros. Deja tu like y activa la campanita. Esperamos sus comentarios con cualquier idea que para ustedes sea interesante. No olviden pasarse por todas nuestras redes sociales que tenemos contenido de educación, ingeniería e interés. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Chao.